Bueno, quiero darte la bienvenida. Si has llegado hace poquito, si no te he saludado, Dios te bendiga. Y yo te invito a que puedas hoy tener expectativa porque Dios te va a hablar. Y Dios ya seguramente te ha hablado. Hay algo que te vas a llevar esta mañana, hay algo que te vas a llevar para tu vida. Y quiero que entonces oremos para estar con disposición de corazón para recibir lo que Él tiene. Amén. Señor, gracias por esta mañana, gracias por estar en familia, gracias por juntos poder buscarte en oración y en adoración. Gracias por poder enfocar nuestro corazón en vos. Señor, en el nombre de Jesús, toda distracción que viene en esta mañana, la sujetamos en el nombre de Jesús y nos enfocamos en escuchar tu voz. Señor, levantanos como una generación que pueda escuchar tu voz y que pueda obedecer. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. ¿Cuántos quieren hoy escuchar la palabra del Señor? Yo te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia porque vamos a leer algunos versículos de Génesis, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Hoy quiero hablar de un personaje que, vos sabés que es tan épico que a veces hasta nos cuesta imaginar esta historia. Es más fácil para los chicos en la escuelita dominical, se cantaba mucho que estábamos todos contentos en el arca de Noé. Y lo que pasa es que es una historia tan tremenda, es una historia pero mira, los Avengers se queda corto. Es una historia tan épica de proporciones globales y de proporciones tan tremendas que yo creo que se predica poco de este personaje. Es un personaje cuya convicción, ¿estamos atentos? Es un personaje cuya convicción se convirtió en el medio provisto por Dios para darle salvación a toda una generación. Estamos hablando de un personaje que ya sabrás de quién estoy hablando. Estoy hablando de Noé. Un hombre que creyó profundamente a Dios y fue tan consistente en su estilo de vida que se convirtió en el medio de salvación y la oportunidad de salvación para toda una generación. A lo largo y a lo ancho de toda la tierra, Dios proveyó un mensajero para toda una generación. Tremenda esta historia. ¿Y sabes por qué quiero hablarte de esta historia? Porque la Biblia enseña que las historias que quedaron registradas en la palabra, las historias, en este caso, del Antiguo Testamento, ha sido registrada con una finalidad. Dice así 1 Corintios 10, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, nosotros que estamos en tiempos finales, tenemos todas las historias bíblicas. ¿Para qué? Para que nos sean de ejemplo. Estos personajes bíblicos su vida ha quedado registrada para que sean un ejemplo para nosotros. Entonces vos y yo tenemos esta historia para que sea ¿qué? Un ejemplo. Su fe, su convicción, su estilo de vida fue un ejemplo. Quiero invitar a los Maxi y compañía, si nos podemos sentar, vamos apagando los celulares y nos vamos enfocando en lo que Dios va a hablar. Esta historia está en Génesis 6. Voy a leer algunos versículos salteados para que podamos resumir un poco. Y voy a empezar por el verso 5, que es uno de los importantes y lo puedes marcar ahí en tu Biblia. Y dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba lo que era siempre totalmente malo. Entonces el Señor, mira este versículo, márcalo porque es un versículo clave. Dice, toda la gente pensaba o imaginaba lo que era siempre totalmente malo. Entonces el Señor se lamentó de haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y dice, la NTV dice, mira esta versión, la NTV dice algo muy particular, dice, se le partió el corazón a Dios al ver la indiferencia de su propia creación. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón.
Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a todos los animales, a los animales grandes, pequeños, a los que corren por el suelo, a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Mirá qué historia, ¿no? Mirá cómo viene. Tremendo. El panorama realmente tremendo. El panorama realmente desalentador. Pero gracias a Dios está el verso 8, que dice así, pero, comienza con un pero. Dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Dice así el Génesis. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces Dios le dijo, el verso 13, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no entre el agua. Luego construye pisos y establos en todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Verso 17, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con todo un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entra en el barco, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Verso 22, entonces Noé hizo todo, mira lo que dice, exactamente, ¿cómo dice? Exactamente igual como Dios se lo había ordenado. ¿Cómo lo hizo? ¿Más o menos parecido? No. ¿Similar? No. Exactamente igual. Vamos a Génesis capítulo 7, verso 1, dice así, cuando todo esto estuvo preparado, estamos hablando, yo después te voy a contar, porque pasaron, entre los teólogos dicen que entre 75 y 120 años de construcción, duro y parejo, sacó un bíceps importante Noé. Cuando todo esto estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Mirá qué interesante esto, ¿no? Le dice, entra en el barco vos y toda tu familia, es decir, vos, tu esposa, tus hijos. Me alegro, honro a los profesores de escuelita dominical, porque mientras nosotros estamos recibiendo la palabra, ellos también, los niños también están siendo entrenados a entrar en la barca. Dice el verso 7, subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y la esposa de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 16, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta. Cerró la puerta del arca, detrás de ellos. Verso 17 dice, durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo en la superficie. Finalmente el agua, verso 19, cubrió hasta las montañas más altas de la tierra. ¿Estás imaginando? ¿Me acompañás con la imaginación a esto que te estoy leyendo? El agua empieza a crecer y todo se empieza a inundar y el barco empieza a flotar y hasta que se cubren las montañas más altas. Tremendo. Y murieron todos, mira lo que dice el verso 21, murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, inclusive las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Vamos al capítulo 8, verso 1, dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca, envió un viento que soplaba sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra.
Verso 8, también soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar una paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Verso 12. Esperó otros 7 días. No fue instantáneo, ¿no? Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave ya no regresó. Verso 15. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y los hijos y sus esposas, salgan del barco. Verso 18, entonces Noé, su esposa y sus hijos y la esposa de sus hijos salieron del barco y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar, dice el verso 20. Imagínate esta historia, salieron después de que una gran catástrofe había acontecido sobre la tierra, pero Dios los había salvado. Dice que salió Noé, su esposa y sus hijos y la esposa de sus hijos y todos los animales. Y luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Nunca más. Esta es la historia de Noé. Te la resumo un poco. Un hombre que nace en medio de una generación completamente apartada de Dios. Una generación perdida. El verso 5 lo define así. Dice: vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. Este es el contexto de la historia. Este es el contexto del pasaje. Una generación completa cuyo corazón se había apartado completamente al mal. Mateo 15 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Es del corazón y de la mente que salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo sale del corazón. Lutero habla acerca del versículo el verso 5 dice: este versículo, uno de los más duros relatos de la corrupción humana en las Escrituras, porque dice que hasta Dios se sorprende. Dice: todo el corazón de ellos, todo el tiempo, está inclinado al mal. Este es el contexto de la historia. Dice que Dios vio la maldad del corazón. A veces pensamos que lo que guardamos en secreto Dios no lo ve, pero lo que guardamos en secreto Dios lo ve. Él tiene los ojos sobre el corazón del hombre. El Salmo 139 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento, cuando me levanto, aún a la distancia ya me lee los pensamientos. En resumen, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? ¿Qué es lo que nos está diciendo este verso 5? En resumen, lo que está diciendo de que la maldad no era puntual, era general, era una maldad no aislada, ¿no? Una condición humana deteriorada, la ausencia del bien. La ausencia de Dios, el hombre inclinándose al mal, no había una neutralidad, no es más o menos, es o estás con Dios o tu corazón se inclina hacia el mal. Y entonces esa es la necesidad, esa es la situación. Una generación completa desviada, una generación completa que se había apartado de su creador. Y esta necesidad del hombre de salvación, este es el contexto. Pero hoy no quiero hablarte solo de las malas noticias, no quiero hablarte solo del contexto de este pasaje, sino que quiero contarte realmente dónde está la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque ante un panorama tan oscuro como el que se relata, ante un panorama tan desesperanzador que estamos leyendo en este pasaje, surge una luz de esperanza. Ante un deterioro moral tan generalizado, ante un extravío tan masivo, ante tales cosas, Dios extiende su favor
sobre un hombre y su familia, que se convertirían en la esperanza de toda una generación. El verso 8 dice así, pero, decí conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gloria a Dios, porque existe el verso 8, ¿no? Imagínate si toda la historia se hubiera terminado en el verso 5. Imagínate si toda la historia hubiera dicho, era un desastre, chau, ahí termina. Qué triste hubiera sido, ¿no es cierto? Pero no fue así. Y digo, este versículo 8 es clave para entender el carácter de Dios, la naturaleza de la gracia, el papel de la gracia de Dios y del remanente fiel que Dios siempre se reservó a lo largo de la historia. Mirá, acá aparece por primera vez la palabra gracia. No me voy a poner a decirte cómo se dice en hebreo. Viste que todo predicador siempre tiene que tirar alguna palabra en hebreo, en arameo, en griego para sonar mejor predicador, pero no sé si para un domingo a la mañana da. Pero yo lo que sí quiero decirte que acá es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia y aparece de alguna manera fundacionalmente. Aparece con un valor teológico muy grande porque es la primera vez que aparece y aparece con este significado, como un favor inmerecido, con una benevolencia, con una aceptación de Dios. No se trata de que Noé ganó algo, se trata de que Dios le regaló algo a él. Así como ocurre en nuestra vida. Romanos capítulo 11, verso 2 dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dijo la respuesta divina? Pará, Elías, no te pienses que sos la última Coca-Cola en el desierto. No dice la Biblia así, pero yo te lo parafraseo. Porque Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que Dios ha reservado 7,000 hombres, ha guardado el corazón de esos hombres para que no doblen su rodilla ante Baal. ¿Cuánto sabe que si vos estás acá es porque Dios está guardando tu corazón para que no se vaya igual que se va el corazón de la gente que está en el mundo? Ese es el significado de la gracia. Noé no fue justo por mérito propio, sino que halló gracia por la decisión de Dios. Efesios capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, habéis sido salvados. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. ¿Qué significa? ¿Que nosotros solo nos dimos vida? No, estábamos muertos. Cuando estábamos muertos, Él extendió su gracia y sopló vida sobre nosotros. Como te decía recién, en Génesis capítulo 6, aparece la palabra gracia por primera vez. Por eso los teólogos dicen que aparece de manera fundacional. Le da un valor fundacional. Y lo que está queriendo explicar es que Noé fue, cuando Dios lo miró, dijo, yo voy a guardar el corazón de este hombre para que no se desvíe. Yo voy a guardar el corazón de este hombre para que se convierta en un testimonio viviente de mi amor. Yo voy a guardar el corazón de este hombre para que él y su familia sean un testimonio delante de toda una generación que se ha olvidado de mí, de que la única manera que van a poder ser salvos es volviendo a su Creador. Yo voy a guardar a un hombre. Y Noé fue guardado. Fue guardado como un niño que necesita de sus padres, ¿sabes? Es como si yo te lo quiero ejemplificar de una manera clara, como si fuera un ejemplo cotidiano. Es como la historia de un niño que se cae en el barro y está todo embarrado y está todo sucio. Y viene la madre y lo levanta y lo saca del barro y lo limpia,
no porque él esté limpio, sino justamente porque él está sucio. Y la madre no tiene problema con ensuciarse, pero quiere sacarlo del barro. Así opera la gracia. No porque el niño esté limpio, sino porque es el hijo de esa madre. Y esa madre está dispuesta a embarrarse con tal de poder volver a limpiarlo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Tal vez el mejor resumen de la gracia está en Efesios capítulo 2, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Mirá qué loco, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Alguno dirá, Dios me salvó porque yo tengo tanta fe. Y Pablo, por las dudas, si hay alguno que se la cree, dice, pero esto, aún la fe de ustedes, también es por gracia de Dios. ¿Cuántos creen? Yo creo. Bueno, ¿sabes qué? Buenísimo. Pero aún tu fe es por la gracia de Dios. Si nosotros creímos en Dios, si vos y yo hoy estamos acá, no es por nuestros propios méritos. Aún si hay fe en nuestro corazón para creer, es porque Dios ha derramado su gracia en nuestros corazones para que creamos. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Hoy estamos siendo advertidos como Noé sobre que un día habrá juicio sobre la tierra. Y Mateo 25 dice así, dice, y pondrá Dios las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el verso 46 dice, y dirá a los de la izquierda que irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un día eso ocurrirá. Y por la gracia de Dios, de que no iremos al castigo. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Pero habrá quienes elijan vivir sin Dios. Y ese día, un día vendrá y vos decís, bueno, pero será hoy, será mañana, no sé, porque segunda de Pedro dice que no es que Dios tarde en cumplir su promesa, sino que es paciente para que nadie perezca, sino darle oportunidad a todos de arrepentimiento. Esa es la situación, ese es el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo en donde Dios está esperando para que vos y yo podamos decidirnos por Él. Y es el tiempo que Dios está esperando para que vos y yo busquemos al Señor, para que nadie se pierda. Estamos ante esta oportunidad. Por eso esta mañana, si vos estás acá, estás siendo advertido sobre que un día será así, toda rodilla se doblará delante de Jesús, porque Él vino la primera vez como un corderito para pagar por nuestros pecados, pero la Biblia dice que Él volverá como un león. Ese día todo ojo lo va a ver y nosotros estamos teniendo la oportunidad de decidir por Él o no. La Biblia nos enseña que Noé vio el día del juicio. Noé entendió que no había sido creado solo para lo temporal. Noé entendió que Dios era bueno, era misericordioso, pero que también era justo. Noé entendió que el mundo se había corrompido y debía arrepentirse. Noé comprendió que el corazón de sus contemporáneos se había descarriado, había perdido el propósito. Noé vio que el mundo le había dado vuelta la cara a su creador. Yo creo que si bien son 3 capítulos, la historia de Noé pasa muy rápido en la Biblia. Porque pensá que es la historia de 100 y pico de años de un hombre advirtiéndole a su generación de que tiene que arrepentirse. La fe de Noé, mira lo que te quiero decir, yo te cuento porque parece que la historia pasa rápido, pero la fe de Noé fue bien práctica. No fue una fe meramente contemplativa, una fe intelectual, no fue una fe meramente interna, no fue una fe meramente emocional. La fe de Noé fue bien productiva, hermano. La fe de Noé fue bien activa. La fe de Noé lo llevó a trabajar en obediencia por más de 100 años por algo que no veía.
La fe de Noé se anticipó a un juicio que no se veía. La fe de Noé preparó salvación para un mundo que ni siquiera él sabía si se iba a arrepentir o no. La fe de Noé, mirá lo que te digo, la fe de Noé implicó cortar 178.500 kilos de madera. ¿Escuchaste eso? ¿Cómo te ves con el serrucho? ¿Cómo andás con el serrucho? Nunca te pasó que dijiste, no, tranquilo, yo lo hago, y vos empezás y parece que ni un milímetro entre el serrucho. O con la sierrita, y llega un momento que el fierro te comió la sierrita, y le cambiás la hoja a la sierrita, y volvés, y no corta, parece. Y ya llega un momento que el hombro te empieza a cansar. La otra vez con la tormenta en la empresa se nos había salido la cortina de enrollar y tuvimos que bajar la cortina a mano. La cortina tiene como 6 metros de alto y una reducción para que sea factible de enrollar y desenrollar a mano. Había que subirla. Y le dábamos con la cadena, 5 minutos con la cadena y así había bajado. Así había subido. Al cabo de 5 minutos nomás ya no tenía más hombro yo. Y veía que la había subido así y la tenía que subir 6 metros. Dije, muchachos, cambiemos 5 minutos cada uno porque me muero. Noé cortó 178.000 kilos de madera aproximadamente. Duro y parejo, hay que meterle, ¿eh? Noé tardó mínimo 75 años, los teólogos dicen que entre 75 y 120 años para armar el arca. ¿Cómo nos cuesta a veces tener una fe que perdure en el tiempo, no? ¿Vos te imaginás a este hombre que yo calculo que en el barrio lo apodaron el loquito del barco? El loquito del serrucho. ¿Qué hace Noé todo el día? 75 años dándole al serrucho. Vos te imaginás, ¿no? Digo, porque los comentarios burlones, vos te imaginás en una generación que de por sí ya estaba descarriada, vos te imaginás lo que es la vida de Noé todos los días decir, Señor, te creo. Te creo, te creo, te creo, te creo. Y hay días que la madera es más dura, y hay días que llueve y no podés, y hay días que el serrucho se te rompió, y hay días que la gente se te burla, y hay días que el ayudante, los lunes, viste, se enferma siempre. Saqué la cuentita con el Excel, más o menos a 4 clavos por madera, son como 80.000 clavos que puso Noé. ¿Escuchaste eso? 80.000 clavos. 50 toneladas, 55 toneladas de brea, porque Dios le mandó a ponerle brea por fuera y por dentro. Estábamos llevando la silla a la mañana, ¿viste? Y en un momento se trabó la silla, se cayó, me pegó un tirón en la espalda, hermano, que dije, acá quedé, me voy a mi casa. Noé llevó 55 toneladas de brea para pintar el arca. Digo, a ver, una fe práctica, ¿no? Porque a veces decimos, yo creo, ok, pero mostrame las obras que respaldan tu fe. Si yo creo, actúo en consecuencia. Y mira, este hombre, 75 años y no cae una gota del cielo. Y vos decís, Señor, tirame aunque sea una llovizna para que esto me vayan creyendo un poco. 75 años sin ver nada, digamos, su fe, si vos la tuvieras que medir, su fe se midió en toneladas de madera, en miles de clavos, en litros de brea. Su fe, por sobre todo, se midió en la perseverancia de 75, 100 años frente a la burla pública de perseverar en lo que Dios le había encomendado. ¿Cómo nos cuesta a nosotros perseverar en lo que Dios nos habló? Porque pasó algo, porque se nos cayó el techo de la iglesia y entonces ya como decir, pará, ya está, hasta acá llegué, me cansé Dios, me cansé.
Nos cuesta perseverar. Digo, ¿cómo se traduce la fe de Noé? Se traduce en obras, se traduce en perseverancia. Yo no sé si trabajaba solo, si trabajaba con los hijos. No sé, pero en cualquier caso es una hazaña monumental. Tenía 3 hijos. Y uno le había salido youtuber encima. O sea que para el serrucho no era, no lo conté. No importa, iría subiendo a las redes el avance. Pero, digamos, esta hazaña de Noé implicó el talado, el transporte, el secado, el corte, el ensamblado, el clavado, el sellado con brea y sin máquina. No es que agarró la caladora. No es que agarró no agarró la circular. A mano, hermano. ¡Qué fe este hombre! ¡Qué fe! Una fe que le costó esfuerzo. Implicó todo eso, pero además tenía que criar una familia, porque no es que este hombre trabajaba, este hombre sembraría, cosecharía, mantenía una familia, y no solo eso, predicaba, porque segunda de Pedro dice que él fue un pregonero de justicia, es decir, en los huequitos, que no sé cuándo serían los huequitos, porque después imagínate, hermano, vos mantener una familia que levantó una arca y todo, no sé qué momento, se ve que entre las 3 y 4 de la mañana tenía un huequito y salía y predicaba. Cuando la Biblia dice que él fue pregonero de justicia, es porque se hizo el tiempo de advertirle a esta generación: por favor, vuelvan el corazón a nuestro Creador, porque necesitan ser salvos. Un hombre contra el mundo. O sea, vos imaginás esta escena. Es un hombre contra el mundo. Tremendo. ¿O no? ¿Estás ahí? Un hombre contra el mundo. Después se tuvo que, no sé, se recibió de veterinario porque dice que tuvo que juntar todos los animales. No sé cómo hizo para enjaular los leones, los elefantes, no sé cómo hizo. Pero yo quiero que vos entiendas la magnitud del proyecto en lo que Dios lo embarcó, literal. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende? No quiero hacer este mensaje muy largo, por el contrario, quiero ir terminando, si Caro también me acompaña. Pero yo lo que quería que esta mañana pudiéramos dimensionar cómo nuestra fe necesita tener un reflejo en nuestras acciones, en nuestra perseverancia, en nuestra insistencia. ¿Por qué? Porque somos llamados como Noé. Somos llamados como Noé a vivir en medio de una generación que desconoce a su mismo Creador. Somos llamados como Noé a vivir para Dios. Somos llamados como Noé a caminar según nuestro destino profético, conocer lo que Dios pensó para nosotros. Mira, el nombre Noé significa consuelo. Desde mucho antes de que él tuviera conciencia, Dios había pensado en él. ¿Y cuántos de nosotros caminamos sin saber lo que Dios ha hablado acerca de nosotros? Y por ende nunca podemos de alguna manera construir, colaborar con lo que Dios habló de nosotros. Somos llamados a vivir como Noé, hallando gracia ante los ojos del Señor. Mientras la humanidad entera era corrupta, Noé fue favorecido por Dios. Somos llamados a vivir como Noé. Dice que él fue un varón justo, fue íntegro. Somos llamados a caminar en integridad, en obediencia, en comunión con Dios. Ese es nuestro llamado. Somos llamados a vivir como Noé. Dice que él aprendió a escuchar la voz de Dios. Tuvo los planos exactos. Dice que él construyó el arca. No es que dijo, bueno, creo que Dios me invita a construir un barco. No, él pudo escuchar
qué era un barco, cómo era el barco, cuánto medía, cuántas divisiones. Es decir, no se quedó con que, bueno, sí, Dios me llamó a construir un barco. No. Él quiso escuchar el diseño exacto de Dios porque él sabía que escuchar a Dios era la clave. Cada día de nuestra vida. Noé trabajó incansablemente y nosotros somos llamados a obedecer exactamente como se nos mandó, a ser obedientes, a ser fieles al Señor. Somos llamados a vivir como Noé. ¿Sabes? Me gusta que dice que no entró solo en el arca. Tuvo la capacidad, tuvo el favor, tuvo la gracia de poder compartir lo que Dios le había hablado con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con su familia política, porque dice que entraron las nueras también. Qué importante es que no seamos egoístas y que podamos compartir acerca de la salvación y acerca de lo que Dios nos hable con nuestra familia para que toda nuestra familia esté al resguardo, para que toda nuestra familia esté en el arca del Señor, para que toda la familia esté escuchando la voz de Dios. Que sea normal que nuestros hijos, que sea normal que nuestros cónyuges, que sea normal que en nuestra casa se escuche la voz de Dios, que sea normal eso. Trabajemos juntos. Yo creo, amigos, en serio, yo creo que esto necesitamos trabajarlo juntos. Crear cultura de que en nuestras casas se pueda escuchar la voz del Señor. Somos llamados inclusive a vivir como Noé. Dice que él profetizó sobre sus hijos, es decir, los bendijo y les dio destino de lo que Dios había hablado. Si aún tus hijos son chicos y todavía no pueden escuchar lo que Dios está hablando acerca de ellos, tenés la posibilidad de hablar lo que Dios está hablando acerca de ellos. Tenés que lograr que ellos también entren en el arca. Tenés que lograr que tu familia completa entre en el arca, pueda escuchar a Dios, pueda ser salva, pueda ser librado de esta generación, pueda. Y yo digo que somos llamados a vivir como Noé. Como te decía recién, ¿no? Conociendo nuestro destino profético, viviendo en la gracia del Señor, viviendo en integridad, escuchando al Señor, trabajando incansablemente para obedecer con exactitud lo que Dios nos mande hacer. Invitando, introduciendo a la familia en la salvación. Dice que Noé ofreció sacrificios a Dios. Su respuesta ante la salvación no fue la indiferencia, su respuesta ante la salvación fue la adoración. Y dice que Dios miró con agrado, dice que subió como un perfume. Necesitamos desarrollar un estilo de vida de adoración por causa de lo bueno que Él ha sido con nosotros, por causa de la salvación que Él nos ha ofrecido. Cuando venimos cada domingo, no rellenamos la reunión con canciones. Realmente queremos adorar al Señor por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Y yo creo que no alcanza con que ocurra el domingo. El domingo es solamente un camino que invitamos a luego recorrer en la semana, cada uno en lo individual, cada uno en lo familiar. Así como Noé, somos llamados a vivir como Noé, ayudando a nuestros hijos a caminar en el propósito de Dios. ¿Y por qué somos llamados a vivir como Noé? Vamos a decir, ¿por qué, Rodrigo? Número uno, porque la situación en la que Noé llevó adelante su ministerio es muy similar a la que estamos viviendo hoy. La gente se ha olvidado de su mismo creador. La gente se ha olvidado del Dios que lo formó. La gente se ha olvidado del Dios que le ofreció a su Hijo para salvación. El mundo que Dios creó se ha olvidado de su creador. Estamos en una situación tan similar a la de Noé. Pero además de eso, la historia del arca de Noé es la historia también de nuestra vida. Porque en medio de un mundo que vive
muerto en sus delitos y pecados, en su indiferencia, alejado de Dios. Dios proveyó de un arca, Dios proveyó de un medio de salvación que se llama Cristo Jesús. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida abundante. Para que tenga el gozo, para que tenga la paz, para que ande en justicia, para que ande en comunión, para que sea hijo de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 dice: cuando Dios esperaba pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca, dice, en ella pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y esta agua simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Dios dejó en esa historia registrada, porque esa historia es muy similar a la tuya y la mía. Por medio de las aguas del bautismo, vos y yo fuimos rescatados para salvación por medio de la fe en Jesucristo. La historia de Noé también es tu historia y es mi historia. Yo no sé cuántos acá todavía no han tenido la posibilidad de bautizarse, pero quiero decirte que no te pierdas esa oportunidad. ¿Por qué? Porque el bautismo también es un símbolo de algo que ocurre internamente, de reconocer nuestra necesidad de ser salvos. Pedro dice, hay un arca, hay un agua que es el juicio, pero también el bautismo es sinónimo de esa agua y también Cristo es sinónimo de ese arca. De alguna manera ese arca fue un símbolo, de alguna manera ese arca fue un anticipo, de alguna manera ese arca fue un ejemplo dejado para nosotros. ¿Para qué? Para que entendamos de que Dios proveería un día un arca para salvación de todo aquel que creyera. En aquel momento solo 8 se pudieron salvar, pero ahora todo aquel que crea en Cristo Jesús es salvo. Esa invitación está abierta para vos, esa invitación está abierta para tu familia, esa invitación está abierta para tu barrio, esa invitación es para toda nuestra ciudad. Esa invitación está abierta hasta los confines de la tierra. Dios proveyó de un medio de salvación que se llama Cristo Jesús y las similitudes son tremendas. Por eso te digo que somos llamados a vivir como Noé, porque la historia de Noé es también nuestra historia. Este arca fue construida por mandato de Dios. Asimismo, Jesús no vino porque a Él se le ocurrió. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda. El arca fue construida por mandato de Dios y Cristo Jesús vino por mandato de Dios. Las similitudes son tremendas. La Biblia dice que este arca fue provista para que la gente pudiera escapar del juicio. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 14. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, la única manera de ser salvo es entrar por medio del Hijo. No hay otro camino al Padre si no es por medio del Hijo. Hay solo una puerta en el arca y hay solo un camino de salvación para el hombre, que es Cristo Jesús. Dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El arca fue revestida con brea por dentro y por fuera, y mirá lo que dice Hebreos capítulo 10, que en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando habla de santificados, habla de cubiertos también. El arca salvó del juicio a todos los que entraron. Y Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entrar al arca era un signo de obediencia. Dios dijo, construye un arca, entra al arca y serás salvo. Era la decisión de obedecer a Dios. Era un símbolo de obediencia a la palabra que Dios estaba hablando. Y mira lo que dice Hechos capítulo 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Los que quedaron afuera perecieron. Y luego el arca descansó tras el juicio. Asimismo, Cristo inauguró una nueva vida
y dijo, las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando Cristo viene a vivir en tu vida y cuando vos entrás en Cristo, ya descansás de esta lucha permanente, de que no tengo que pecar, no tengo que pecar, no tengo que pecar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo en vos cambia tu naturaleza y vos entrás en el reposo de Dios, vos entrás en el descanso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo transforma tu corazón, ahora vos empezás a sentir lo mismo que Cristo siente. Ahora vos empezás a querer vivir lo mismo que Cristo vive. Ahora empezás a soñar los sueños de Dios. Y entonces vos también, como el arca reposó en las alturas del monte, vos en la presencia de Dios, en las alturas, vas a empezar a reposar. Ese es el llamado de la vida cristiana, querido. Ese es el llamado de la vida cristiana. Estar en Cristo para poder descansar. Estar en Cristo para ser obediente. Estar en Cristo para ser salvo. Estar en Cristo porque Él es la única puerta que nos lleva al Padre. Porque Él, como la única puerta del arca que nos salva del diluvio, Él es la única puerta en la cual podemos entrar para salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Los que estaban adentro fueron salvos, los que estaban afuera fueron condenados. Y no es que Dios sea malo, por el contrario, Dios es el que provee un medio para salvación. Pero ¿sabes qué? Simplemente está esperando una respuesta de parte nuestra. Simplemente está esperando una respuesta de parte tuya, de parte mía. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha hablado? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios ha provisto? ¿Qué vamos a hacer? Él ha hablado. Él ha hablado, ha provisto un arca. Dice, lo único que tenés que hacer es entrar en el arca. Lo único que tenés que hacer es entrar en Cristo. Lo único que tenés que hacer es buscar a Cristo. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte y entrar en Cristo. Querido, querida, hoy tenés una oportunidad divina de volver a Cristo. Hoy tenés una oportunidad. Si no conoces al Señor, hoy Él te está invitando. Y si te has apartado, y si te has alejado, y si te has puesto indiferente a sus cosas, hoy tenés la posibilidad de volver. Entra en el arca, entra en Cristo Jesús. Él es el medio para salvación. Él es el medio para vida abundante. A veces corremos detrás de tantas cosas, de proyectos personales, de la economía, de nuestros sueños y nuestras ambiciones. A veces vamos detrás de tantas cosas. Y Dios te dice, te vas a perder como se pierde el común de la gente del mundo. ¿Sabes? Hay gente que tiene todo lo que este mundo le prometió y lo que este mundo le planteó como algo espectacular, y cuando llega a ese punto se da cuenta que está vacía. ¿Por qué? Porque vos y yo vamos a estar errantes en esta tierra hasta que conozcamos al Señor, nuestro Creador, y podamos descubrir el propósito con el cual fuimos creados. Quiero invitarte a que te pongas de pie, porque hoy Dios te está invitando a venir a Cristo Jesús, entrar en el arca de Dios. Entrar en el arca de Dios. Decirle, Señor, yo quiero estar en el arca. Yo quiero estar en Cristo. Yo quiero entrar en tu presencia. Yo quiero ser obediente. Quiero ser fiel a tus palabras. Quiero ser fiel a tu persona. Quiero ser fiel a lo que me estás mandando, Señor. Quiero mantenerme firme. Señor, acá estamos esta mañana y necesitamos